Entramos en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno con motivo del acto de presentación del nuevo Documento Nacional de Identidad para Personas No Binarias, cuyo objetivo es garantizar el derecho a la identidad de género de quienes no se autoperciben ni femeninos ni masculinos. Fer, entonces, ¿consideras que la aplicación de esta política, ¿no? Del documento no binario para personas no binarias eh, es un avance frente a la deuda que tenía quizás el Estado con la diversidad? Primero y principal, decir que esto es un decreto que viene a complementar una ampliación de derechos ya realizada entre 2010 y 2012, o sea, tanto la ley de matrimonio igualitario como la ley de identidad de género, pero puntualmente sobre la ley de identidad de género, que si bien abría las puertas a la autopercepción del género como en cada persona, como un mundo diferente y que puedan interpretar su género autopercibido en su documento, no había otra especificación respecto a cómo abolir ese binarismo que representaban los DNI. Entonces esta norma lo que vino es a complementar eso. Esta publicación del boletín oficial dio reconocimiento a muchas identidades más que la identidad no binaria, a las personas a género, a las personas pangénero, a las personas de género fluido, un montón de identidades que no estaban reconocidas dentro de ese binarismo de varón-mujer. Así que sí, considero que es un gran avance que se está dando porque hay obviamente voluntad política, porque los avances se pueden presentar en cualquier momento político, pero si la voluntad política no está, no se dan, no se convierten en realidad. Eso lo vimos con la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 2018 y después en 2020. Y bueno, dentro de lo que están pasando este año, tanto con la ley de cupo laboral travesti trans, esta norma que regula ahora las identidades de las personas que no están dentro de ese binarismo histórico, yo considero que es una primera piedra que se va a convertir en esquirla y empezar a tirar abajo a ese sistema binario que aparece en todos los estamentos de la vida. ¿Qué significa la X y por qué una X? Mira, la realidad es que lo que marca esta norma respecto de la X es un consenso internacional que tiene más de 150 países que ya venían trabajando en materia de no binarismo hace mucho tiempo. Países como los países orientales, sobre todo, el no binarismo no existe como expresión en sí, sino que se llama género X. Así que fueron uno de los primeros países que empezaron a impulsar esta norma y quizás por eso viene tomada la letra X en específico. Pero el tema de la representatividad de la X, yo entiendo que hay un montón de gente que le encantaría que en el género pudiera figurar, qué sé yo, marica, torta, no binarie y algunas palabras, pero lo que pasaría con eso es lo mismo que pasa con el derecho de las personas trans migrantes, por ejemplo, de que vienen de otros países, que tienen el derecho asegurado acá en Argentina, pero al irse del país tendrían problemas legales. Que en realidad, yo particularmente estoy en contra de agregar muchas más letras al documento, porque considero que en el documento no tiene que estar la categoría sexo, no tiene que estar la categoría género tampoco. Así como hace décadas atrás estaba la raza y estaba el tipo de nariz que tenían las personas para identificar si eran de una raza, entre comillas, aborigen o de una raza que haya venido migrante de Europa. Yo creo que eso es más que a tratar de agregar letras y nuevas convenciones, hay que tratar de deconstruirlo y sacarlo directamente, porque eso es parte de la construcción personal de cada uno, cada una y cada une. Condiciones o las movilizaciones que se dieron para avanzar con esta ley y seguramente con tantas otras que falta todavía, ¿no? A ver, las condiciones tienen que ver con esta cuestión que decía antes de la Convención Internacional. Parecen cuestiones
vagas o cuestiones mínimas para algunas personas. Yo he escuchado mucha gente que dice, yo no viajo por el mundo. Bueno, hay mucha gente de nuestras comunidades que sí viajan por el mundo por temas de trabajo, por temas de familia, por lo que sea que se te debe viajar, y nosotros tenemos que tener el conocimiento de que así como hay estos 150 países que tienen el reconocimiento del género X, hay otros países que están penalizadas nuestras identidades. Hay otros países que criminalizan nuestra forma de amar, que tienen pena de muerte las personas de la comunidad LGBT. Entonces, el contexto externo no se puede tener como una cuestión aparte o mínima, porque si no, de un día para el otro te va a tener que salir un viaje a un país y te vas a dar la ñapa contra el vidrio de ver que en ese país caigas detenido, detenida o detenide por tu identidad autopercibida. Nosotros, el día que se hizo la presentación del DNI no binario, tuvimos una reunión con Guado de Pedro, con el ministro del Interior, que es el que más trabajó con el tema de las convenciones, y lo que Guado de Pedro nos dijo, que es una persona muy sensible con nuestras causas, es que presentaron esta convención de 150 países para poder avanzar con un derecho esencial, pero la Argentina ya empieza dentro de esta convención, a plantear la necesidad de abolir la categoría género de las documentaciones. O sea, nuestros documentos hoy en Argentina están dentro de esta convención, pero la Argentina está planteando en esta convención que se modifique y que se quite la categoría de sexo o de género de las documentaciones. O sea que si el día de mañana esta convención acepta esa modificación planteada por la Argentina, directamente vamos a pasar a tener ese derecho conquistado con DNI sin género, que es lo que deberíamos tener. ¿Cuál es la importancia y los fundamentos, ¿no? que viene a enseñar la ESI? La ESI es un tema que es fundamental, y acá quiero hacer un parate para explicar el tema de lo fundamental de la ESI, porque la gente que usualmente está en contra de la aplicación de la ESI, cada vez por desgracia vemos expresiones mediáticas en medios muy hegemónicos que cada vez cobran más fuerza, como estas, no quiero dar nombres, pero personas que se expresan en contra de la ESI, en contra de la ampliación de derechos, en contra del aborto, en contra de la integración a las personas trans a los derechos naturales. Y bueno, eso, la ESI lo que viene a hacer es un montón de otras cosas que estas personas no dicen. O estas personas te dicen que la ESI es parte de una ideología de género, ¿sí? Cuando en realidad el género es la construcción más personal e individual que ocurre en la vida. Que se sepa que la ESI es para construir conocimientos en base a la prevención de ITS, enfermedades de transmisión sexual, hepatitis, VIH y un montón de otras cosas. Es para conocer algo que es tan básico, pero que en muchos lados del país no se sabe, que es dónde empiezan mis derechos respecto de mi cuerpo y dónde terminan los derechos de lesotres, o sea, para el tema de abusos, violaciones y demás. Y también poder dar en los grupos de compañeros en las escuelas y demás, pautas de convivencia respecto al respeto de los géneros. El bullying que hemos sufrido, personas que hemos atravesado nuestra etapa estudiantil en los 90, en los 80 y demás, es muy fuerte, y muchas personas no llegaron a superar eso. Muchas personas se quitaron la vida en base a todos estos perjuicios, todas estas discriminaciones y demás. Entonces la ESI lo que tiene que recuperar es ese espíritu. Yo sí lo que opino es que la ESI en Argentina vino de la mano de muchísima voluntad política de Néstor Kirchner, que era el presidente que estaba cuando se aprobó la ley,
pero que se aprobó antes de otras ampliaciones de derechos, porque se aprobó en el 2006, en el 2010 se aprobó el matrimonio igualitario, en el 2012 se aprobó la ley de identidad de género, y creo que la ley hoy requiere una revisión, requiere una actualización en todas las categorías y las cuestiones que se dan, y que también de una vez por todas podamos plantar posición de que el Estado establece las normas de cómo se da la educación sexual integral en todas las escuelas, y no que quede a voluntad del estamento darla o no darla. Porque ahí vemos de nuevo que se mete la cola de las religiones, de lo más conservador de la sociedad, y es donde se forman más estos espacios de odio, de discriminación. Entonces, la ESI tiene que ser una cuestión que sea obligatoria y que se aclare que no es una ideología de género, porque el género no es ideológico, es cultural. Yo salí del closet como gay, como demisexual y luego como no binaria. Entonces es como que ya me está cansando esto de ser. Basta de salir de closet, no me gusta más. En mi práctica no binaria yo nunca me sentí 100% identificado con la masculinidad, ni tampoco 100% identificado con la feminidad, así que fui construyendo mi propia identidad, que fue un cambio muy fuerte para llevarlo en una sociedad que todavía discrimina tanto. Y bueno, ahora estoy feliz de que el Estado me haya dado la posibilidad de reconocerme este nombre, de reconocerme esta identidad, y que mis documentos puedan dar fe de mi identidad y no tener que estar haciendo pasar en algunos lados como otra identidad para caer políticamente más académico, y en otros lugares con mi identidad autopercibida. Así que es una gran felicidad poder tener estos avances en leyes. ¿Cuán determinante e importante es el acompañamiento de la familia o seres cercanos en estos procesos? ¿Los podemos llamar a transición, de salir del closet, como dijiste? Mirá, te la puedo responder de dos formas esta pregunta. Te la puedo responder desde la vivencia y desde la experiencia de acompañamiento de muchas otras personas, porque desde la Secretaría en la que estoy en la Federación Argentina LGBT hacemos acompañamiento a un montón de personas que están en este proceso de esa maldita llamada salida de closet y demás. En lo personal no fue tan agraciado, por así decirlo. Yo creo que ese es uno de los pilares que o te destruye o te fortalece de por vida. Yo creo que en mí, particularmente, el no haber tenido ese acompañamiento familiar y en particular de la mayoría de mis amigues o de mis compañeros de colegio y demás, forjó en mí una persona militante que hace 24 años que milita. Porque creo que se puede cambiar la realidad y porque quiero cambiar la realidad para las generaciones que sigan cuando yo ya no esté. Pero en las personas que le damos acompañamiento, la verdad que es 100% importante el acompañamiento de las familias. Es determinante en cómo va a ser la vida de una persona travesti o trans, si la familia la acepta o si la familia la discrimina de forma directa o indirecta, porque tenemos esas dos clases de discriminaciones. Vos podés ser una feminidad trans y que tu familia te eche por ser una feminidad trans, o que te sigan nombrando en masculino y que vos te termines yendo por esa violencia que significa que no respeten tu identidad autopercibida. Y en las familias que vemos que hay una aceptación de estas cuestiones, vemos que los sujetos de derechos se construyen de otra forma, se construyen queriendo superarse a diario y dar un mensaje de superación para todas las compañeras, compañeros y compañeras que no tuvieron ese acompañamiento. Entonces sería ideal que un día
nos despertemos y que las familias se preocupen y se ocupen por la felicidad de sus hijos, hijas e hijes, y no por cómo estos hijos, hijas e hijes construyen su felicidad. Nosotros venimos trabajando desde más o menos el año 2014-2015 en conjunto con la Federación. Particularmente en un inicio fui como un luchador solitario de esta causa, porque en el año 2014 hablar de consumos problemáticos con perspectiva de género ya era demasiado progresista. Y hablar con perspectiva de diversidad y población travesti trans era una cuestión totalmente tabú. Y en ese entonces, yo ya siendo parte de la familia que es la Federación Argentina LGBT, decidí empezar a generar mis investigaciones y mis trabajos y mis capacitaciones y demás, y generamos un trabajo muy fuerte que en ese momento lo llevamos desde lo que es la CEDRONAR, que es la Secretaría de Políticas Públicas en materia de drogas de la Nación. Lamentablemente, en marzo del año pasado, de 2020, la gestión actual de la CEDRONAR, más allá de la gestión macronacional, la gestión puntual de la CEDRONAR decidió discontinuar estas políticas de diversidad, y ahí generamos, para que no se pierda esta cosa que es tan necesaria, generamos la Secretaría de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos de la Federación Argentina LGBT. ¿Por qué es tan importante esto de que se mantenga este entramado que logramos? Porque, por un lado, fortalecemos en materia de capacitación a nuestra población LGBT en base a qué son los consumos problemáticos, y por el otro lado, capacitamos a los profesionales que trabajan en materia de consumos sobre cómo abordar correctamente y con trato digno a la población LGBT. Además de esto, además de lo que son las capacitaciones, brindamos asistencia y acompañamiento. Tenemos varios dispositivos, algunos presenciales, otros virtuales, que brindan acompañamiento y asistencia a personas LGBT y a personas con VIH que convivan con VIH, que estén atravesando una problemática de consumo. Hago esta aclaración de las personas que conviven con VIH, porque también son personas que viven hiperdiscriminadas en todo lo que son los dispositivos tradicionales de abordaje de consumos, por esta cuestión de que se mete la cola de las religiones y demás mucho en la temática de consumos. Y después lo que hacemos es tratar de desarrollar estrategias de prevención. Así que tenemos las tres patas más importantes del abordaje de los consumos, son la capacitación, la asistencia y la prevención. Fieles defensores de la ley de salud mental argentina, que es una ley que se discutió muchísimo, y que es una ley que muchas veces quienes son detractores de la ley de salud mental en Argentina no es por una cuestión de fondo de la ley, sino que es por una cuestión de cuestiones espurias, de negocios, más que nada. ¿Por qué? Porque la ley de salud mental y adicciones en Argentina, que se aprobó en el año 2010, lo que hizo fue correr el eje de la internación involuntaria. Claro. Vos antes de la ley de salud mental podías tener un EIG que esté atravesando un consumo, sea problemático o no, o un EIG que es LGBT y vos sos una persona conservadora y considerás que es una enfermedad, y podías internarla a tu hija o hije sin voluntad de la persona en internarse, y sin ser esa una internación necesaria, ¿sí? Y que pueda ser una internación que deje efectos colaterales en la psiquis de esa hija, hijo o hije. Entonces, cuando se aprueba esta ley y se frenan las internaciones involuntarias, obviamente hay un sector que sale perjudicado, que es el sector de las comunidades terapéuticas, de los hospitales psiquiátricos privados y demás, que con pala la juntaban antes cuando internaban gente de forma involuntaria. Diversidad, identidad e igualdad. Son palabras que me representan a mí en una sociedad utópica en la cual podamos convivir
todos, todas y todes respetándonos, siendo felices y dejando ser felices, y que nadie tenga menos oportunidad que otra persona. La meritocracia sin igualdad de oportunidades no existe. Así que diversidad, igualdad e identidad son 3 pilares esenciales para una sociedad más justa, más igualitaria y más libre también.